Hola, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el primer capítulo de esta temporada. Antes de comenzar me gustaría decirles una cosa. Y es que había estado trabajando en esta temporada, pero debido a las actividades de la escuela no he tenido tanto tiempo para escribir como me gustaría, y tomando eso en consideración no puedo prometer que actualizaré esta historia tan rápido, pero trataré de sacar nuevos capítulos lo más rápido que pueda. Dicho eso, espero que lo comprendan, y sin mayor dilación, comencemos con el vídeo. Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 4. Capítulo 1. Parte 1, Retorno al escondite. Después del incidente con la familia de Hina, Sasuke decidió contratar guardias de seguridad para proteger la fábrica y evitar futuros problemas. Como pilar de la organización, no podía quedarse mucho tiempo en ese lugar, ya que tenía que supervisar a la legión de cazadores bajo su mando. Por lo tanto, Sasuke y Hina regresaron al escondite. El tiempo pasó mientras recorrían el camino de regreso, esta vez, la noche los alcanzó, ya que no habían salido tan temprano por la mañana. Llegaron al escondite 2 horas después de la puesta del sol. Cuando Sasuke y Hina llegaron a la finca donde dormían los cazadores a su cargo, notaron que el lugar estaba en movimiento. Varios cazadores se preparaban para patrullar en grupos, mientras otros conversaban entre ellos. Varios de ellos se percataron de la llegada de la pareja y especialmente Sayuri, quien tenía un rostro preocupado. Se les acercó. Señor Sasuke, finalmente ha regresado. No sabíamos qué le había sucedido, dijo Sayuri con preocupación al ver el estado un poco desaliñado de la pareja. No te preocupes, solo tuve un percance, pero estoy de vuelta, respondió Sasuke mirando a la chica mientras notaba su expresión preocupada. Luego preguntó, ¿pasa algo más? Sayuri guardó silencio por un momento, cruzó las manos nerviosamente y miró al pilar con inquietud. En realidad, han ocurrido dos cosas, y ninguna es buena en absoluto, replicó la chica, dirigiendo su mirada al pelinegro. En ese momento, Sasuke tenía una expresión seria. Ayer, una de las hijas del patrón vino a decirnos que mañana a las 9 habrá una reunión de pilares. Como usted no estaba aquí, solo nos pidió que le informáramos cuando regresara, explicó Sayuri, recibiendo un asentimiento de Sasuke. La otra noticia es más delicada y concierne a Zenitsu, añadió Sayuri, tocando un tema que afectó ligeramente a Sasuke, quien comenzó a imaginar lo que podría haber ocurrido, dado que la última vez que supo de Zenitsu, el rubio acompañaba al pilar del sonido en una misión. ¿Qué ha sucedido con él? Preguntó Sasuke de manera concisa, y su tono era más seco de lo habitual, lo que llamó la atención de Hina, ya que esa actitud no era común cuando trataba con subordinados. Está siendo atendido en la finca mariposa. Sufrió heridas graves durante su última misión, informó Sayuri, observando que la expresión de Sasuke se relajaba un poco. Entiendo. Supongo que algo importante debió haber ocurrido, dijo Sasuke para sí mismo antes de dirigirse a Hina, quien había estado observando la conversación entre ellos con interés. Dirijámonos a nuestra finca, indicó el pelinegro al tocar el hombro de la castaña, señalando que debían comenzar a caminar. Antes de partir, se volvió para dirigirse a Sayuri, regresaré en 30 minutos. Con esas palabras, la chica asintió mientras observaba cómo la pareja se alejaba. Sin que Sasuke y los demás lo notaran, un cuervo cercano al lugar se alzó en vuelo después de haber escuchado la conversación entre el Uchiha y sus cazadores. Al llegar a su finca, Sasuke notó que la puerta estaba completamente abierta. Recordó que, debido a la prisa, había salido sin cerrar nada. Al entrar al inmueble, inmediatamente se encontraron con un fuerte olor desagradable que provocó cierta repulsión en la pareja. En el suelo de la cocina yacía la comida que Sasuke había preparado, desperdigada. Parece que la noticia te sorprendió, comentó Hina mientras observaba a Sasuke recoger el plato de comida del suelo.
El pelinegro, sin mirarla directamente, se dirigió al bote de basura en la cocina y se detuvo antes de arrojar el plato. Mi única preocupación era protegerte, afirmó. Concluyó sus palabras al dejar caer el plato en el bote, sumiendo la habitación en un silencio momentáneo. Hina desvió la mirada hacia la pared con un cierto nerviosismo en su voz mientras respondía, lamento haberte causado problemas. Sé que ya estás bajo mucho estrés debido a tu cargo de pilar. Sin embargo, su comentario fue interrumpido por el fuerte golpe que Sasuke dio al suelo. La reacción llevó a Hina a mirar a Luchia, cuya expresión estaba apagada. No quiero oír eso. Eres mi compañera, y prometí que te mantendría a salvo. Eso es lo único que importa, afirmó Sasuke. Sus palabras resonaron en Hina, quien era plenamente consciente de ello, aunque no podía dejar de sentirse culpable. Además, cuando elegí este estilo de vida, entendí las dificultades que podría enfrentar. ¿Cómo podría mirar a mi abuelo a la cara si decidiera renunciar en este momento? Agregó Sasuke, esta vez mirando hacia el suelo con un deje de resentimiento en su voz. Hina se disponía a responder, pero antes de hacerlo, la pareja escuchó el sonido de la puerta siendo golpeada por un objeto de tamaño reducido. Sin perder tiempo, Sasuke se dirigió rápidamente hacia la puerta para averiguar quién los buscaba a esa hora. Al abrir la puerta, se encontró con un cuervo en el aire que lo observaba atentamente. Sasuke Uchiha, el patrón requiere su presencia de inmediato. Diríjase a su finca sin demora, anunció el cuervo antes de alejarse volando. Sasuke quedó intrigado por la solicitud del patrón y se preguntó qué podría estar buscando. Volviéndose hacia Hina, quien lo miraba con incertidumbre, Sasuke intentó calmarla. Tranquilízate, tal vez solo quiera una explicación por mi ausencia, dijo tratando de reconfortar a la castaña. Hina sostenía sus manos con nerviosismo en su mirada. Era consciente de que no era la primera vez que el patrón llamaba a Sasuke, pero las circunstancias actuales hacían que la situación fuera diferente y preocupante. Iré y regresaré rápidamente. Mientras tanto, puedes empezar a preparar algo para cenar, sugirió Sasuke con una expresión relajada. Hina asintió mientras intentaba forzar una sonrisa. Tras estas palabras, el pelinegro dejó su finca para dirigirse de inmediato a ver al patrón, consciente de que, debido a la enfermedad del patrón, no debía demorarse demasiado, ya que éste podría quedarse dormido pronto. Agradezco tu prontitud en llegar aquí, expresó el patrón a Sasuke mientras el pelinegro tomaba asiento frente a él. No se preocupe, no deseo hacerle perder su tiempo, respondió Sasuke, mirando directamente al patrón, quien le ofreció una leve sonrisa de agradecimiento. Lo aprecio. Sin embargo, pasemos directamente al motivo de esta reunión, continuó el patrón en un tono más sereno. En ese momento, Sasuke comenzó a reflexionar sobre lo que iba a decir. Sasuke había conocido al hombre frente a él durante mucho tiempo. El patrón había respaldado la creación de su red de información y era una persona de total transparencia en la que se podía confiar plenamente. Esa era la imagen que Sasuke tenía de Kagaya Ubuyashiki, y no quería perder esa confianza. En cuanto a mi ausencia en mi rol como pilar, Sasuke se detuvo un momento y luego miró al patrón con una expresión ligeramente angustiada. Deseo ser completamente sincero con usted, pero no estoy seguro de cómo mi explicación afectará su opinión sobre mí, agregó Sasuke, observando al patrón con un rostro lleno de interés. Aunque no podía ver la expresión del pelinegro, su tono de voz reflejaba su angustia. Soy plenamente consciente de que el objetivo de nuestra organización es proteger a las personas de los demonios. Sin embargo, quiero informarle que ayer asesiné a varias personas, declaró Sasuke. Sus palabras resonaron en la habitación, creando un silencio que llenó el lugar mientras el patrón parecía reflexionar. El patrón no mostró enojo en su expresión, como era su costumbre, pero Sasuke deseaba saber qué estaba pasando por la mente de la persona que tenía delante. El patrón tocó su labio inferior con un dedo mientras hablaba, agradezco tu sinceridad, pero en verdad no logro comprender el contexto en el que se desarrolló esta situación, preguntó con notoria confusión en su voz. El pelinegro soltó un suspiro en respuesta a la pregunta del patrón. La imagen que se desplegó en su mente le dejó una extraña sensación. No podía etiquetarla como miedo, eso lo tenía claro.
pero la visión de Ina y su madre siendo atacadas le provocaba una incomodidad que Sasuke no lograba comprender del todo. Durante aquel momento, se había sentido desorientado, consumido por la ira. No quería perder a alguien cercano de nuevo. Sasuke conocía muy bien ese sentimiento y no deseaba experimentarlo una vez más. Quería proteger a Hina. Tal vez podría haberlos sometido, pero algo dentro de mí me impulsó a actuar, y cuando recuperé mi conciencia, ya había actuado, explicó el pelinegro con un tono de voz cargado. Sus palabras parecían arrastrarse desde su garganta como si fueran un objeto que causaba un dolor incómodo al pasar. La ira seguía siendo tan intensa que simplemente relatar lo sucedido le provocaba ese sentimiento. La habitación volvió a sumirse en el silencio completo. Sasuke había compartido lo que necesitaba contar al patrón, quien se mostraba aparentemente tranquilo. Sin embargo, al observar la expresión reflexiva del patrón, Sasuke comprendió que estaba tratando de entender completamente la situación. Después de unos momentos, finalmente llegó la respuesta. Lo comprendo. Suena como algo extremadamente difícil de sobrellevar. Lamento sinceramente que hayas tenido que enfrentarlo, expresó el patrón, lo que dejó al pelinegro algo desconcertado. Luego, el patrón continuó explicando, tu ausencia no pasó desapercibida para algunos de los pilares. Cuando los cazadores bajo tu mando no salieron a patrullar, personas como Sanemi y Obana vinieron a quejarse especialmente de ti. Consideran que tu actitud es un mal ejemplo para el resto de los cazadores. Esta declaración preocupó particularmente a Sasuke. Sasuke conocía bien a Sanemi. Desde el momento en que se conocieron, había chispas entre ellos. El Pilar del Viento lo acusó directamente de haber dejado morir a la hermana de Shinobu. Aunque Sasuke sabía con certeza las circunstancias de la muerte de la Pilar de las Flores, la actitud irascible de Sanemi lo hacía ver como alguien que buscaría cualquier oportunidad para causarle problemas. Era la situación perfecta para él. Sasuke estaba consciente de que Sanemi no dejaría pasar la oportunidad de intentar que lo expulsaran de la organización. Por otro lado, Obana estaba dispuesto a seguir a su amigo en cualquier asunto, especialmente cuando se trataba de disciplina y asuntos personales. El Uchiha sabía que ese par no tenía buenas intenciones ni para el Pilar del Agua ni para él. Lo entiendo, pero sinceramente no sé qué depara el futuro, comentó Sasuke, reflexionando sobre las múltiples posibilidades que podrían surgir a partir de esa situación. El patrón, al escuchar esas palabras, hizo un gesto tranquilizador con la mano. Comprendo tu posición. Es alentador ver a personas dispuestas a proteger a quienes aman. Pero en este caso, me temo que se deben tomar medidas especiales, añadió el patrón, dejando a Sasuke un tanto perplejo. Durante aproximadamente un minuto, el patrón se sumió en sus pensamientos, mostrando cierta preocupación en su expresión. Su estado de ánimo parecía estar decaído, lo que era inusual en él. Puedes retirarte por ahora, pero mañana te llamaremos para informarte sobre la situación, concluyó el patrón, dando por terminada la conversación. Sasuke se puso de pie y le hizo una reverencia. Nos veremos mañana. Descanse, se despidió del patrón, quien, a esa hora tardía, lucía visiblemente fatigado. Al salir de la residencia de Kagaya Ubuyashiki, Sasuke dirigió su mirada hacia el cielo estrellado. La luna arrojaba su suave luz sobre el firmamento nocturno, y una brisa tranquila acariciaba el entorno. El rostro del pelinegro reflejaba cierta consternación mientras su mente trabajaba para anticipar lo que podría ocurrir al día siguiente. Sin embargo, al carecer de más información, Sasuke simplemente regresó a su finca. Así que eso fue lo que sucedió, dijo Hina mientras observaba a Sasuke. Ambos estaban sentados en el borde de la cama de la castaña. Sasuke respondió con seriedad, si Sanemi y Guro están involucrados en esta situación, entonces debo prepararme para lo peor, mientras dirigía su mirada al suelo de la habitación, mostrando una expresión apagada. Hina podía sentir la diferencia. La energía del pelinegro se había debilitado notablemente, y su expresión lo decía todo. Esto solo intensificaba la sensación de culpa que Hina llevaba consigo. Ella seguía sintiendo que toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros.
Deja de pensar en eso, ambos estamos en esto juntos. Las palabras de Sasuke sorprendieron a Hina. Las escuchó con desconcierto. Esto no es tu culpa. Si yo hubiera prestado atención a la amenaza desde el principio, nada de esto habría sucedido. Prefiero centrarme en la promesa que hicimos cuando decidiste seguir este estilo de vida. Esas palabras resonaron con fuerza en la mente de Hina. Los recuerdos de aquel momento parecían estar frescos en su mente. Cuando Sasuke visitó a su familia en aquella ocasión, Hina estaba decidida a ayudar a Luchia en su misión. Sus padres tenían una deuda pendiente con él, por lo que no pusieron ninguna objeción. A partir de ahora, serás mi compañera. Procuremos hacer las cosas lo mejor posible. Si hay algo que el otro no pueda hacer, el otro debe ayudarlo. Debemos complementarnos, fueron las palabras que alguna vez pronunció Sasuke. Aquello marcó el comienzo de la relación que ambos compartían en ese momento. El tiempo había demostrado que esas palabras eran ciertas. Sasuke destacaba en la lucha y en asistir a los demás cazadores, mientras que Hina sobresalía en la gestión y organización. Siempre se apoyaban mutuamente cuando era necesario. Por ahora, solo nos queda esperar. Cualquier cosa que suceda mañana la enfrentaré de frente, afirmó Sasuke mientras se levantaba de la cama. Hina lo miraba con preocupación en el rostro. Sasuke se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero justo cuando estaba a punto de salir, fue detenido por Hina. No importa lo que suceda mañana, siempre estaré a tu lado, expresó la castaña, lo que hizo que Sasuke se volviera ligeramente para mirarla. En ese momento, Hina pudo ver su rostro claramente. Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Sasuke. Te lo agradezco. Por ahora, descansemos. Mañana pediremos informes de patrullaje a los demás, dijo el Uchiha antes de recibir un asentimiento de Hina. Luego, cerró la puerta detrás de él. Parte 2, pagarás por tus acciones. El sol volvió a asomar por el horizonte, marcando la llegada de un nuevo día en el escondite de los cazadores de demonios. En la finca del Pilar de la Oscuridad, la rutina se reanudó para sus dos residentes. Hina, como era su costumbre, se levantó temprano para preparar el desayuno. Mientras tanto, Sasuke se preparó para iniciar su jornada, cubriendo su uniforme de cazador con su característico jaori negro. Al bajar a la cocina, el pelinegro fue recibido de inmediato por la castaña, vestida con un kimono amarillo con algunos detalles en un tono más oscuro. Aquí tienes tu desayuno, dijo Hina con una leve sonrisa mientras colocaba un plato con huevos en la mesa. Sasuke asintió y tomó asiento para comenzar a comer. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Hina mientras servía su propio desayuno. El Uchiha, tras dar el primer bocado y tragarlo, respondió, me siento un poco más tranquilo que anoche. Supongo que internamente estoy preparado para lo que pueda suceder, dijo, observando cómo Hina se sentaba a su lado. Con una expresión aprensiva, Hina lo miró mientras tomaba un bocado de su propio plato. Supongo que es lo mejor en este momento. Deberíamos apresurarnos para revisar los informes de misión, sugirió, y comenzó a comer. Sasuke no respondió de inmediato, pero una mirada reflexiva cruzó por sus ojos. Sin querer perder más tiempo, continuaron desayunando juntos. La primera mitad del día transcurrió con normalidad. Sasuke y Hina supervisaron a los cazadores a su cargo y se sumergieron en la lectura de los informes de patrullaje. Sin embargo, entre todos los cazadores, Sayuri notó algo peculiar en la pareja. A pesar de conocerlos desde hace unas semanas, la actitud apagada que presentaban no era habitual, sobre todo en Hina, quien solía lucir una gran sonrisa. Esta vez, Hina estaba particularmente callada y su expresión estoica preocupaba a la cazadora. La tranquilidad reinaba hasta que ella llegó. Una de las hijas de Kagaya Ubuyashiki se presentó en el sitio. Todos los cazadores la miraron con atención, y la razón de su visita se hizo evidente tan pronto como vio a Sasuke sentado detrás de su escritorio. Sasuke recibió la noticia de la reunión de pilares a la que debía asistir de inmediato. La noticia no sorprendió al pelinegro, pero los cazadores a su alrededor mostraron dudas, especialmente Sayuri, cuya preocupación se reflejaba en su mirada al dirigirla hacia Sasuke. El pelinegro se puso de pie y se despidió de Hina antes de salir del lugar acompañado por la hija del patrón.
Hina esperaba que todo saliera bien, pero, aunque intentaba mantener una expresión tranquila, la incertidumbre la invadía por completo. El ambiente se cargaba de tensión. El viento apenas agitaba el jaulí negro de Sasuke mientras lo conducían hacia la finca del patrón. El Uchiha sentía la presencia de los demás pilares en el lugar. Con una expresión imperturbable, finalmente llegó al jardín de la finca, deteniéndose junto a la hija del patrón. Observó cómo todos los pilares se alineaban horizontalmente frente al patrón, arrodillados, con expresiones diversas. Algunos, como Sanemi, parecían complácidos, mostrando una sutil sonrisa de satisfacción. Sasuke percibía la felicidad de Sanemi ante su situación. En cambio, Yomei, Tokito y Tomioka lucían indiferentes. La situación parecía no importarles demasiado. Mitsuri, por su parte, mostraba preocupación y de vez en cuando dirigía su mirada hacia Sasuke, reflejando una genuina preocupación por su compañero. Shinobu parecía perdida, con la mirada fija en el suelo y una expresión apagada, apenas prestando atención a la situación actual. Por fin están todos reunidos, declaró el patrón, quien estaba de pie frente a los pilares mientras Sasuke se mantenía un poco apartado del grupo. Ya les hemos explicado la situación en la que te has visto involucrado, continuó Kagaya con una expresión neutra. Esta reunión se llevará a cabo para determinar el destino de tus funciones en la organización, añadió, dirigiendo su mirada estoica. El deber de preservar la vida de las personas es el más importante para los cazadores de demonios. Sin embargo, hoy, Sasuke, el pilar de la oscuridad, será juzgado por haber ido en contra del deber establecido, dijo el patrón. En ese momento, Sanemi dirigió su mirada a Sasuke con una sonrisa de satisfacción que el pelinegro encontró repulsiva. Algunos de los presentes se mostraron especialmente en contra de tus acciones, llegando a sugerir tu expulsión inmediata de la organización, continuó el patrón. Sasuke recordó las preocupaciones que había imaginado el día anterior, y ahora, esa posibilidad se presentaba ante él. A pesar de su expresión estoica, se sentía tenso. Por ese motivo, se llevará a cabo una votación entre los pilares. El resultado determinará tu permanencia en la organización, anunció el patrón, haciendo una señal a Sasuke para que se acercara. Sasuke obedeció y se colocó casi frente al patrón. Antes de llevar a cabo la votación, podrás decir algunas palabras para que los pilares puedan dar su respuesta, añadió el patrón, dejando que Sasuke diera su discurso. Todas las miradas se centraron en él. Las expresiones de los presentes apenas habían cambiado desde su llegada al lugar. Tomando aire, Sasuke finalmente comenzó a hablar. Antes de hacer lo que hice, era plenamente consciente de la regla de no matar a una persona. Sin embargo, en ese momento, Hina y su madre habían sido secuestradas, y no vi una opción mejor para salir de esa situación que terminar con la vida de los captores, explicó el pelinegro, provocando dudas en las miradas de los pilares. Una mano sobresalió entre la fila de los pilares. Sanemi, con un brillo de recelo en su mirada, observó al pelinegro. En un caso como ese, no podrías simplemente detener a los captores sin tener que matarlos. Después de todo, nuestras habilidades son muy superiores a las de una persona promedio, declaró con una sonrisa arrogante. Sin duda, el peli blanco estaba disfrutando de la situación. Sasuke procesó las palabras de su compañero. Con una mirada imperturbable, respondió, en un caso normal, esa habría sido la mejor opción, pero en esta ocasión, algo como eso no habría funcionado. Ellos habían asesinado previamente al padre de Hina. En caso de haberlos detenido, podrían haber ido a cazar a otro miembro de la familia. Sasuke pronunció estas palabras con determinación. Era plenamente consciente de lo que hacía, así como de sus posibles consecuencias. Si deciden que ya no debo seguir ejerciendo mi papel como cazador, entonces lo aceptaré sin reparo, concluyó antes de regresar a su posición original, ligeramente apartado del resto de los pilares. En ese momento, todos los pilares comenzaron a reflexionar. Algunos de ellos se mostraban dubitativos sobre la decisión que tomarían, mientras que otros reflejaban una mirada decidida. Para Sanemi y Iguro, la decisión estaba tomada mucho antes de que comenzara el juicio. El patrón llamó la atención de todos, haciendo un gesto con ambas manos. Ahora se llevará a cabo la votación.
Si desean permanecer neutrales, simplemente permanezcan en silencio, indicó antes de ceder la palabra al primer pilar. Sanemi, con su cabellera blanca alzada, tomó la palabra al borde de la fila. Mi voto es en contra de su permanencia, anunció con firmeza antes de regresar a su posición inicial. Luego, Iguro, quien estaba a su lado, votó en contra de la permanencia de Sasuke en la organización. Gyomei, a su derecha, optó por permanecer en silencio. Aunque no conocía bien a Luchia, al menos era consciente de sus habilidades y no quería expulsarlo de la organización. Sin embargo, eso no significaba que aprobara sus acciones, por lo que prefirió dejar el destino del pelinegro en manos de sus compañeros. Mitsuri fue la siguiente en dar su voto, mostrando una sonrisa nerviosa mientras votaba a favor de la permanencia de Sasuke. Aunque no interactuaba mucho con él, Mitsuri siempre deseaba cuidar a sus compañeros. El siguiente voto fue emitido por el Pilar del Agua, quien en ese momento tenía una expresión desinteresada. Votó a favor de la permanencia de Luchia. A pesar de no conocerlo bien, Sasuke nunca le había tratado mal, y en cierta forma, lograba empatizar con él. Luego, Tokito, con su característica expresión de desinterés, volteó a ver a Sasuke antes de emitir su voto. La votación no iba mal hasta ese momento, lo que aliviaba un poco a Sasuke. Sin embargo, la respuesta del Pilar de la Niebla fue un duro golpe. Mi voto es en contra. Una actitud como esa puede llegar a afectar la actitud de otros cazadores, declaró Tokito mientras su mirada parecía perdida en el cielo. Sasuke no había conversado mucho con el Pilar de la Niebla, y ciertamente no esperaba esa respuesta de su parte. Ahora las cosas se habían invertido y, si no recibía un voto a favor, estaría expulsado de la organización. Sin embargo, en ese momento, su espíritu se tranquilizó al observar a la persona que faltaba. Shinobu, quien aún parecía perdida en sus pensamientos, continuaba mirando el piso. Su aura se sentía algo depresiva, algo que no era muy habitual de ver en ella. Fue eso lo que provocó un pequeño escalofrío en la espalda del pelinegro. Él pudo sentirlo, un repentino mal presentimiento recorrió su cuerpo. Pasaron varios segundos en los cuales la pilar del insecto no dijo palabra alguna. El patrón, al no escuchar ninguna respuesta de parte de la chica, simplemente comenzó a hablar de nuevo. Parece que la votación ha terminado, anunció, marcando así la decisión. Sasuke en ese momento miraba al suelo. Habiendo repasado mentalmente los votos de sus compañeros, sabía perfectamente cuál era la decisión que se tomaría. El pelinegro se sentía bastante confundido, lo único que pudo hacer fue mirar a los pilares. Una sonrisa en el rostro de Sanemi revelaba su satisfacción por haber logrado su objetivo, pero Sasuke ni siquiera le prestó atención. Lo único que recorría su mente era una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como ella permitiría algo como esto? Estas preguntas inundaron su mente mientras observaba a Shinobu. La decepción lo invadió, pero sin querer armar un alboroto, Sasuke se limitó a apretar su puño con fuerza. Parece que la decisión ya ha sido tomada. Lamento tener que decirlo, pero lamentablemente, el patrón estaba a punto de continuar cuando Sasuke lo interrumpió abruptamente. Lo sé, no tiene que decirlo. Yo simplemente tomaré mis cosas y me iré de aquí, declaró Sasuke con un tono de voz firme antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse del lugar. Con paso firme, el pelinegro se alejaba, dejando atrás a los pilares y al patrón. Sasuke prefería no volver la mirada, pero sin que se diera cuenta, una mirada finalmente se posó en él. Shinobu lo observaba alejándose. La figura vestida de negro se alejaba a la distancia, hasta finalmente perderse al dar la vuelta a la casa. Un sentimiento de angustia recorrió su cuerpo. A pesar de sentirse mal por lo que acababa de suceder, su cuerpo simplemente no podía reaccionar de ninguna manera. La puerta se abrió lentamente. Sasuke entró con una expresión compungida, seguido de cerca por Hina, cuyos ojos hinchados y lágrimas en las mejillas revelaban que había llorado recientemente. No creí que esto pasaría, esto es culpa mía, sollozó la castaña, cubriendo su rostro con las manos. El peso del sentimiento de culpa abrumaba a Hina en ese momento. El miedo de que Sasuke tuviera que pagar por sus acciones se había vuelto una realidad.
Con la expulsión de la organización, la vida del pelinegro cambiaría irremediablemente, y Hina lo sabía muy bien. En ese instante, sintió un par de brazos envolviéndola. Al alzar la vista, vio a Sasuke abrazándola. No te preocupes, ya había considerado que esto pasaría. No puedo cambiarlo, pero al menos estoy seguro de una cosa, dijo Sasuke, lo que hizo que Hina lo mirara con atención mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Yo seguiré adelante, pertenezca o no a la organización, continuó Sasuke, provocando una sonrisa en el rostro de Hina mientras ella limpiaba varias lágrimas de sus mejillas. Entonces, los dos seguiremos adelante, pero debemos hacerlo juntos, afirmó con determinación Hina viendo a Luchia efusivamente. El pelinegro respondió a estas palabras con una sonrisa y, con su dedo, limpió delicadamente la última lágrima que recorría la mejilla de la castaña. Fin del capítulo 1. Espero que el vídeo te haya gustado, si ese fue el caso me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.